emocionante ver a tanta gente interesada en la cooperación, en el continente africano y en las empresas sociales, que creo que es un componente muy interesante que se presenta como una alternativa en el panorama actual. Y bueno, que iremos hablando y debatiendo un poco durante este día y medio. Lo que espero durante estos 2 días es que creemos juntos un espacio de reflexión que no solo se quede aquí, sino que vaya más allá y que de aquí surjan nuevas formas de entender o quizás nuevas formas de mirar a la cooperación, que también es muy importante. Así que vamos a dar comienzo a esta primera ponencia inaugural, donde hablaremos sobre el estado actual de la cooperación. Creo que es importante hablar de ello porque es un paraguas que engloba todas las temáticas que vamos a tratar durante el día y medio. Antes que nada quisiera decir que, bueno, disculparme por si cometemos alguna generalización, porque al final 1 hora no da para mucho. Y nada, nos acompaña Miguel Ángel Sandro Reino. Miguel es licenciado en Derecho y máster en Comunicaciones Estratégicas. Tiene más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas y también en OCDE, en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y además trabaja como profesor en las escuelas de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Humanas y Tecnología libre. También dirige 2 de los laboratorios sobre políticas públicas y a su vez colabora con UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, OCDE, y también con el Centro África, que pertenece a la propia Escuela de Lille. Así que le voy a dar la palabra para que se presente un poco más y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Alicia, gracias a esta audiencia. La verdad es que venir un viernes por la tarde, además con este viaje que hace ahí fuera, pues tiene mucho más mérito. Entonces, muchas gracias por estar aquí, sobre todo por que esto sea un diálogo. Es un poco la idea que habíamos planteado de esto, más que una presentación o una especie de clase magistral. Creo que lo interesante es un poco más ese intercambio de ideas. Me sorprende realmente que me hayan invitado aquí, porque suelo ser bastante crítico con la cooperación, pero de alguna manera eso marca un poco la naturaleza de este evento, ¿no? Y estos 2 días, que de alguna manera buscamos generar, ¿no?, esta crítica, pero una crítica constructiva. Yo creo que es lo más importante, repensar de alguna manera algunos modelos de cooperación, de desarrollo, de apoyo, de colaboración, y yo creo que, bueno, pues, no son más de 20 años, son un poco menos de 20 años, no soy tan viejo, pero sí, de alguna manera es una experiencia que puede ser labrado desde bastante tiempo, siempre en el terreno y con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, también con la OCDE, siempre en proyectos de seguridad, en proyectos de gobernabilidad y gobernabilidad democrática. Pero en los últimos 5 años he trabajado más en el desarrollo de alianzas, más en temas de comunicación, más en temas de fundraising. De alguna manera, quizá por eso también se ha surgido un espíritu más crítico, ¿no? Había una dualidad un poco ética en si realmente algunos proyectos eran dignos, ¿no?, de la movilización de recursos por parte de la comunidad internacional y de personas como vosotros. Mi experiencia ahora más está enfocada en el sector público-privado, entonces creo que lo hablaremos durante el diálogo, que la empresa privada tiene un papel fundamental en el sector privado y en esta nueva eje de cooperación que estamos desarrollando en estos momentos, y también obviamente las instituciones académicas. En este sentido trabajo también con la oportunidad de trabajar con la Universidad IE, el Instituto Empresa, antiguamente más orientada hacia una escuela de negocios, pero que ha de alguna manera aprovechado un cambio, ¿no?, y abierto más hacia áreas de ciencias sociales, humanidades, y en estas áreas en las que trabajo, sobre todo en clases de ética, de professional ethics, ¿no?, clases de deontología en varias escuelas, entre ellas las de Relaciones Internacionales. Y poco más, que tú dijiste casi todo. Quiero un poco marcar aquí un par de cuestiones que estas críticas, y siempre críticas constructivas que puedo hacer durante esta intervención,
esta conversación son más a título personal. Y, en ningún caso representa, obviamente, a la institución en la que estoy trabajando, tanto el Instituto Empresa como el Sistema de Naciones Unidas, con quien trabajo en estos momentos, también como consultor. He dejado la parte de ser funcionario a dedicarme un poco más a consultorías específicas y en ningún momento representa a estas organizaciones. Entiendo que me da la oportunidad de hablar aquí como Miguel Alexandre y como Miguel Alexandre hablo y escucho también. Decir también que las aportaciones que hago y manteniendo de alguna manera un cierto rigor científico y el académico también, están basadas en una serie de autores y activistas que considero fundamentales para no solamente entender la cooperación, pero también entender este cambio de paradigma de alguna manera que me gustaría compartir con vosotros y repensar con vosotros y vosotras. Autores obviamente y economistas, ¿no? Como Jeffrey Sachs, con quien pues, tuve la oportunidad de trabajar en su día y a quien obviamente respeto mucho como economista, pero también posiciones antagónicas a la suya, como Dambisa Moyo, que es obviamente por los opuestos, y yo obviamente como buen gallego busco un puesto ahí medio intermedio o ambiguo entre ambos. Autores también que de alguna manera, aunque no han trabajado solamente sobre África o sobre África per se, como Edward Said, de alguna manera podemos extraer de alguna manera aquellos modelos que él sugiere para aplicarlos sobre todas las narrativas que muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales están desarrollando en estos momentos sobre África. Stuart Hall, Frantz Fanon y luego obviamente personas que para África han sido y serán muy importantes. Y son personas africanos y africanas de alguna manera que han cambiado e inspirado muchas de las políticas públicas en estos países. Patrice Lumumba, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, yo creo que son personas que es importante referenciar, aunque no sea ahora, durante este diálogo, porque bueno, intentamos que esto sea lo más general, pero que de alguna manera que estas cuestiones que se plantean de alguna manera tienen una base científica o filosófica o de alguna manera desde la ilusión que tenían estas personas y que de alguna manera nos han transmitido a algunos de nosotros. Y paso, parece una conclusión más que una introducción. Bueno, antes de hablar de tu experiencia personal, que lo iremos viendo un poco más adelante porque es muy interesante y aunque no sean 20 años han pasado muchas cosas, quería empezar con la cooperación internacional. La evolución que ha tenido la cooperación internacional ha ido muy de la mano de la evolución propia del concepto de desarrollo. Entonces yo quería preguntarte qué entendemos ahora, hoy en día, por desarrollo o qué entiendes tú. Una pregunta bastante complicada, por cierto, pero de alguna manera se mitificó bastante, ¿no? El tema de la cooperación internacional, sobre todo aquí tenemos pues, bastante presencia de organizaciones no gubernamentales, pero de alguna manera esta idea de cooperación internacional se mitificó a través de los años 40 con Bretton Woods, con estas primeras donaciones o préstamos, de alguna manera, el desarrollo del Banco Mundial, de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. Fue a partir del Plan Marshall, eventualmente, que de alguna manera esa idea de cooperación, sobre todo cooperación en determinados países, con este enfoque occidental que se mantuvo, aunque muchos de estos países occidentales eran receptores de ayuda en su momento, es de alguna manera un modo de entender la cooperación que, desde mi punto de vista, lamentablemente se ha mantenido y de alguna manera ha sido bastante monolítico. Es cierto que a partir de los años 70, pues de alguna manera fueron unas ayudas a nivel monetario, simplemente al desarrollo de infraestructuras, y poco a poco se fue cambiando, ¿no? Ese desarrollo de un país ayuda a otro, a cambiarlo hacia un nuevo concepto, ¿no? De más de desarrollo humano, ¿no? Y enfocado un poco más hacia las personas y el desarrollo de estas propias comunidades. Desde mi punto de vista, y si la pregunta de alguna manera, ¿no? ¿Qué es que entiendo yo por desarrollo? Yo creo que el concepto de desarrollo se ha occidentalizado bastante. Lamentablemente se ha occidentalizado
bastante y de alguna manera parece bastante cambiante, es decir, si hace 10 años o 15 años, cuando trabajamos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, hablar de industrias extractivas era algo totalmente impensable. Ahora obviamente es uno de los componentes fundamentales. Si es cierto, hay unos 4 o 5 componentes que de forma monolítica por parte del Banco Mundial y otros actores se han mantenido. Realmente esto no es aplicable para todos los países. Yo creo que lo que yo entiendo por desarrollo es, en estos momentos, lo que se plantea muchas veces, es que el desarrollo es un proceso lineal, que va desde un punto A a un punto B. Yo creo que es esto, que es algo que es bastante erróneo, porque de la manera que se vende el desarrollo, sobre todo la cooperación al desarrollo por parte de muchos países occidentales o muchas organizaciones no gubernamentales con corte occidental, es que un país está en un punto A y puede eventualmente, con una serie de ayudas externas o con el apoyo del desarrollo local, puede llegar a un punto B. Pero realmente yo creo que el desarrollo debería ser algo que es multilineal o de alguna manera un poco más multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que no simplemente llevar de un punto A a B, no existe esa estrategia de imagínate como un país puede llegar a ser como unos parámetros como pueden tener Estados Unidos, como pueden tener bastantes países europeos. La cooperación se sigue entendiendo así. Y lamentablemente no es así. Nosotros vemos como hay muchos países que sin ayuda externa o con una ayuda externa reducida, pero de alguna manera con otra serie de políticas, han llegado a unos niveles de desarrollo, entendiendo desarrollo pues, por la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Erradicación de pobreza, o evitando situaciones de pobreza en que muchos de sus ciudadanos han cubierto sus necesidades básicas. En los casos de Singapur, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, son totalmente diferentes. El caso de Tanzania, son totalmente diferentes unos con otros. Y los medios, como estos países han logrado de alguna manera, los avances en materia de desarrollo han sido totalmente diversos. Sin embargo, muchas veces, y he trabajado con el DAC, ¿no? El Development Assistance Committee, que en español lo que me preguntaba es Comité de Asistencia al Desarrollo, de alguna manera marcaban siempre un eje lineal. Y la crítica que yo hacía de alguna manera es, y lo vemos, ¿no? ¿Por qué muchos países emergentes no se quieren juntar a este Comité de Asistencia al Desarrollo? Porque ven de alguna manera que esos parámetros que estos países están sugiriendo no se corresponden con los que sus comunidades quieren o por las comunidades de alguna manera han considerado como suyas. Entonces yo creo que es muy importante. Me faltó citar antes uno de los autores que creo clave, que es Michel Foucault. Michel Foucault un poco hablaba de este cambio en el epistema, ¿no? El epistema que decía que el conocimiento de alguna manera se va modificando, ¿no? en determinadas culturas y en determinados tiempos. Y de alguna manera, aunque nosotros en Occidente sigamos viviendo, disfrutando y aprovechándonos sobre todo de ese epistema, realmente esto ha cambiado y ha cambiado para muchos países que de alguna manera han aumentado su soberanía y su propia soberanía. Entonces creo que el concepto de desarrollo, en mi opinión, debería ser un poco más laxo. Te podría decir, si me preguntas si es lo que es desarrollo, para mí lo que no es desarrollo, ¿no? Y yo creo que desarrollo no es medir los logros por el GDP per cápita. Nosotros seguimos enfocándonos mucho en países con extrema pobreza. Trabajamos siempre en países que consideramos de extrema pobreza. Pero no nos damos cuenta que en términos absolutos, las personas más pobres en el mundo no viven en países de extrema pobreza, viven en países de renta media, en muchos casos. Pero no apoyamos a esos países, obviamente, y esos países no quieren que los apoyemos, porque sería reconocer que no pueden apoyar a sus propios ciudadanos, lo que es un Estado fallido de alguna manera. No voy a poner aquí ahora mismo nombres, pero seguro que a muchos de vosotros les vienen a la cabeza muchos países. Y si en cambio seguimos de alguna manera generando ese neocolonialismo, de alguna manera ese paternalismo, aquellos países que consideramos extremadamente pobres, y no, en términos absolutos, la mayor parte de los pobres en el mundo no viven en esos países. Y esa pobreza incluso es relativa. La mayor pobreza es la desigualdad social que viven en muchos países. Y eso sucede en países de renta media, ¿no? En muchos de los países donde normalmente la mayor parte de las ONGs consideran como prioritario. No estoy diciendo que no lo sea, pero obviamente hay que hablar en términos absolutos si se quiere hablar de desarrollo.
Seguimos, porque sí, si no es un chamo. Solo quería añadir que no sé si compartes que al final esta evolución del desarrollo, esta definición monolítica del desarrollo, ha hecho que al final la cooperación durante mucho tiempo aplicase una receta única a todos los casos. Sí. Y esto está cambiando. Bueno, está cambiando, digo, que haya eventos como este y que de alguna manera se han incluido, por ejemplo, al sector privado, que en los procesos, por ejemplo, para los SDGs, ¿no? Los ODM, de alguna manera, sobre todo en los SDGs, se han incluido de alguna manera unos procesos de consulta pues, un poco mejorados. El hecho de que se esté trabajando a nivel de datos, ¿no? El año pasado yo estuve trabajando un año con el Humanitarian Center for Humanitarian Data, con la OCHA, y de ahí de alguna manera trabajamos mucho con Social Physics, ¿no? Como trabajamos con el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y cómo desarrollar determinados algoritmos para que estos algoritmos tomen decisiones, sobre todo en respuesta humanitaria, y que no lo tomen pues, de alguna manera el experto, que era experto en una parte del planeta y es experto obviamente por años de experiencia y por currículum en otra parte del planeta y un desastre, un conflicto completamente diferente. Ahora, de alguna manera, personalmente me fío más de algún algoritmo bien desarrollado y bien diseñado y estudiar sobre todo estos social physics, ¿no? Los patterns sociales que obviamente pueden ser dictados desde el punto de vista de la sociología o la antropología, pero es que ahora mismo patrones que ahora mismo se pueden ser dictados de forma incluso con unos tiempos mucho más reducidos y con un nivel de conocimiento mayores a través del uso de las propias redes sociales o el uso, por ejemplo, de tarjetas de créditos y otros sistemas o el uso de telefonía móvil. Esto es realmente lo que puede cambiar bastante, porque yo sigo considerando que la cooperación está y sigue siendo hecha de norte a sur. Existe obviamente la cooperación sur-sur y nosotros tendremos aquí pues, unas ponencias interesantes sobre cooperación sur-sur en las que me gustaría participar también como de ese lado, pero creo que de alguna manera cuando vemos muchas de las metas que nos estamos poniendo y las prioridades que nos estamos poniendo, vemos que son prioridades que casi siempre son dirigidas a esos países de extrema pobreza. ¿Qué metas encontramos a nivel de contaminación? Y muere más gente por contaminación que por otros problemas que sí ponemos como metas. El problema de la obesidad es un problema terrible, la gente muere por obesidad, niños mueren por obesidad, pero no es obviamente es un problema. ¿Por qué? Porque la obesidad no es un problema, porque la contaminación es un problema. Obviamente tendemos a generar unos problemas en aquellos que de alguna manera podemos apoyar, porque de alguna manera no tenemos que criticar nuestras propias políticas públicas. Entonces es interesante repensar esto también. Y bueno, vamos a volver un poco más a ti y a tu historia, porque tú eres licenciado en Derecho, sin embargo luego surge ese interés por la antropología, la ética y un poco las narrativas de África. ¿De dónde nace ese interés? Sí, bueno, yo creo que es porque nunca me gustó Derecho. Estas narrativas cambian. Yo a ver si este año sucede, me doctoro en Antropología Visual y siempre de alguna manera me interesaron estas narrativas. Yo, para poneros un ejemplo realmente que es bastante duro, ¿no? No es tan duro, la verdad, salió bien, pero hace un mes y medio estaba trabajando en una consultoría en Mozambique y me llamaron para un proyecto de comunicación estratégica para la Oficina del Sistema de Naciones Unidas allí. El viaje fue Etiopía, Madrid, Etiopía, Maputo, un vuelo directo, y el regreso era por Etiopía también, pero había un evento en el que quería participar y querían que participase en Kenia. Y lamentablemente no, afortunadamente, tuve que cambiar ese vuelo y fui un vuelo directo de Maputo a Lisboa. Pero en ese vuelo en el que tenía que ir de Addis Abeba a Nairobi, ese vuelo que cayó, en el que cayeron algunos de los colegas que tenía y algunas personas que había trabajado en el pasado. Y obviamente cuando llegué a Madrid vi una lista de WhatsApp, 30 WhatsApps. Cuando piensan que te ibas en un vuelo que cayó, nadie te escribe, oye, ibas en ese vuelo, te escriben otras cosas. Te escriben qué tal estás, qué tal llegaste, cómo estás. Y yo dije, bueno, parece que había ido un globo aerostático cruzando el Pacífico, porque me escriben
30 personas para preguntarme cómo estoy después de un vuelo de Maputo a Lisboa. Y obviamente después abrí las noticias y vi que el vuelo en el que tenía que ir, que tenía un billete, se había caído. Y nunca me interesaron a mí normalmente los accidentes de vuelo, ¿sabes? Verlos en la noticia, nunca disfruté, ¿no? Ese tipo, me parece un poco absurdo. Pero muchas más personas mueren al día aquí en Madrid posiblemente de un accidente cardiovascular que de un accidente aéreo. Entonces nunca me interesaron mucho esas estadísticas. Pero esta sí me interesó. Me interesó pues por cuestiones personales y porque para mí era muy fuerte. Me di cuenta que en los primeros 5 días después de ese accidente, el primer día, el segundo día y el tercer día, la culpa era del piloto. El piloto etíope. Luego era la compañía aérea, Ethiopian Airlines, que no es una maravilla, pero bueno, es una compañía aérea digna. Pero realmente la compañía, el problema de esto era Boeing, era una empresa norteamericana, uno de los mayores, o el mayor fabricante de aeronaves en el mundo. Y aquí nuevamente piensas otra vez por el problema de las narrativas que tenemos con África. Yo creo que es un problema muy grave, de alguna manera, esa visión siempre que tenemos de África como receptora de ayuda, esa visión que tenemos, esos 4 jinetes del apocalipsis que tiene África, de alguna manera. La corrupción, la pobreza, el conflicto, o las guerras. Me falta uno. Y el hambre. Estas de alguna manera son estos 4 jinetes del apocalipsis que siguen en todas las narrativas. Entonces mi pregunta es, ¿quién invierte con un planteamiento así? ¿Quién invertiría obviamente en España? Ojalá pudieses invitar aquí a alguien de la marca España, cuando hubiese una ONG inglesa o americana hablándole de la Cañada Real o hablándole del Príncipe y sacando imágenes en el centro de Londres, en Trafalgar Square, una imagen de España, vamos a ayudar a los españoles. ¿Quién invertiría en España teniendo unas imágenes así? Entonces esa visión monolítica de todo África de alguna manera es algo que daña mucho a África. ¿Estamos bien intencionados de alguna manera? No lo sé. ¿Y hasta qué punto es la bien intención cuando ves las estadísticas? Pero realmente esa no es la situación de África. Y obviamente eso de alguna manera rompe un poco el tipo de ayuda sobre todo del sector privado que puede llegar. Que es una ayuda obviamente mucho más sostenible que una ayuda de alguna manera basada en la cooperación al desarrollo, que va por gobiernos, va por partidas presupuestarias y sobre todo ahora mismo que tenemos muchos gobiernos populistas, sobre todo en Europa, bueno, y en Estados Unidos también, son ayudas que cada vez se reducen más y son ayudas que obviamente cada vez son más cuestionadas. ¿Dónde buscamos la sostenibilidad si no en el sector privado? Sobre todo fortaleciendo el sector privado en esos países. Entonces aquí un poco es muy importante para mí la importancia, ¿no?, de trabajar como un componente más, no solamente el tema de las narrativas, y cambiar un poco esa visión monolítica de África, que no es así. Bueno, mañana un poco respecto a las narrativas de las que hablabas, estas narrativas dañinas que han machacado durante muchos años al continente africano, tenemos 2 mesas dedicadas a ello en lo que nosotros llamamos la comunicación liberadora y toda la importancia y la responsabilidad que tienen tanto las ONGs, porque son muchas veces las que comunican, como los grandes medios de comunicación que al final son quienes promueven esas noticias de las que has hablado, de un poco exóticas, ¿no?, digamos, y que es lo que la gente quiere escuchar y al final lo que se acaba creyendo sobre el propio continente. Así que mañana vamos a tocar un poco ese aspecto. Y ahora me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia en África con las diferentes agencias de Naciones Unidas. Si nos puedes contar alguna experiencia quizá de éxito dentro de la cooperación para ver un poco qué es lo que falla, porque aquí, bueno, los organizadores, muchos formamos parte de alguna ONG y creo que los asistentes pues nos interesa bastante. Ahora es la parte positiva, ¿no? Porque si no van a decir que mal empieza este evento, ¿no?, con esta negatividad, ¿no? Y para nada es negatividad, ¿no? Y insisto con esto, esta crítica es una crítica que quiero que se entienda como crítica constructiva. Es bien sabido, ¿no?, el suceso de alguna manera de la cooperación en muchas áreas, en temas de acceso a agua y saneamiento, la erradicación no, pero de alguna manera la reducción de cuestiones como la malaria, el sarampión, por ejemplo, que es una reducción absoluta
Son proyectos que de alguna manera se han desarrollado en África subsahariana, no solamente, pero en África subsahariana y con el apoyo, ¿no? Y de alguna manera esto, apoyando, ¿no?, estas ideas de Sachs, de Jeffrey Sachs y otros colegas, se han generado una serie de partidas. Esto es fruto de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y como con 1,5 billones de alguna manera se han reducido con UNICEF y no se han reducido más, ¿no?, los casos de malaria y sobre todo en infancia, ¿no?, cómo se ha reducido, y si no se ha reducido más es porque de alguna manera esos recursos han sido limitados y no se han dado más, ¿no? Y sobre todo si esto lo hace siempre, a mí me gusta utilizarlo en términos comparativos, ¿no? Como, pues, y Jeffrey y otros colegas lo utilizan mucho, ¿no?, estos términos de relativo. ¿Cuánto cuesta la guerra de Irak, ¿no?, o la segunda guerra de Irak? Pues ha costado más que toda la ayuda, cooperación al desarrollo que se ha dado en la historia a África. ¿Cuánto la erradicación de alguna manera en términos generales, teniendo en cuenta pues el valor de una red, una mosquitonet, ¿no?, una red contra una mosquitera, y ya no sé ni hablar una mosquitera, cuál es el costo de una mosquitera, cuál es la población de alguna manera vulnerable, cuánto esto costaría, y de alguna manera en términos comparativos pues es un día o 2 días del budget, ¿no?, del presupuesto del Pentágono. Son cuestiones que de alguna manera chocan, pero de alguna manera dan esperanza, ¿no?, que de alguna manera si los recursos se invierten y están bien invertidos, de alguna manera tienen un impacto. Ahora bien, hay otras cuestiones que se siguen invirtiendo y que no han generado impacto en los últimos 3 años, ¿no? Y yo de alguna manera aquí me estoy tirando un poco piedras en mi tejado, ¿no?, trabajando en temas de gobernabilidad y control de armas, que era lo que hacía bastante, no solamente en África, pero también en Latinoamérica, procesos de democratización y demás. Son de alguna manera cuestiones que había desde mi punto de vista, una cierta injerencia por parte de algunos países, porque se ponían algunos modelos que eran occidentales, pero que de alguna manera no aplicaba a ese país. Yo trabajé en Somalia 1 año y no entendía por qué se quería desarrollar o apoyar el parlamento somalo basado en el common law, porque a lo mejor en ese momento teníamos un donante que tenía un sistema basado en el common law, pero luego tenías otro donante que apostaba de alguna manera basado en el precedente, ¿no? Basado de alguna manera, quería desarrollar marcos legales basados, ¿no?, en una constitución, en la importancia de la constitución. Cuando a lo mejor ese país contaba con la Sharia, que es una ley, pues, para nosotros desde la incredulidad o desde la ignorancia nos puede parecer extrema o asociada de alguna manera a un radicalismo, pero no lo es. Es un sistema que funciona, ha funcionado y obviamente es en el que se basa esa comunidad y hay que respetarlo. Estas son de alguna manera cuestiones que nos ha costado adaptarnos, pero obviamente en el tema de sanidad, en el tema de agua y saneamiento, otros temas, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en el tema de desarrollo legal, ¿no?, para el tema de armas de fuego, muchas veces adaptando de alguna manera nuestra legislación a las costumbres locales y estudiando sobre todo los datos, y aquella no existía el Big Data ni el social physics, bueno, aquello era una cuestión de ciencia ficción, pero de alguna manera lo que hacíamos ciertos estudios apoyando observatorios y veíamos como haciendo pequeños cambios en regulaciones, con el porte de armas o el uso de armas, podíamos llegar a reducir hasta un 40% el número de homicidios en determinadas comunidades. Y esto obviamente son logros, pero son logros, yo creo, basados siempre en el conocimiento específico, ¿no?, de alguna manera de esa comunidad. Y sobre todo evitando de alguna manera, y esto es una crítica a Jeffrey, estas clinics, ¿no?, estas clínicas que a lo mejor pues él de una forma bien intencionada pues quiere desarrollar, ¿no?, para erradicar el hambre, pero es que muchas veces se desarrollan usando pues estos proyectos pilotos de un país para otro país sin conocer bien cuáles son las necesidades del país o de la comunidad en cuestión. Es bastante complejo y por eso yo creo que es muy interesante preguntarle a la propia comunidad qué es lo que necesita y de alguna manera muchas veces sí va el consultor, le pregunta a la comunidad qué necesita y luego lo traduce al inglés o al español a través de un informe y de una forma así un poco en bullet points, pero creo que esta forma de colaboración puede ser respetando un poco la comunidad y lo que la comunidad necesita y no siempre se hace.
Yo quería llevar un poco el debate o el interés a la importancia de la inversión privada. ¿Por qué es tan importante el sector privado dentro de la cooperación o cómo lo ves tú? Y si existe algún modelo, no sé si existe algún modelo, pero ¿cómo lo ves? Bien, pues de alguna manera, y eso me pasó antes, es que yo no sé en qué página estoy, ya no la sé. Entonces, me pasó, una de las cuestiones que hablaba siempre de la cooperación es el modelo del sector privado. Es muy interesante, como a lo mejor uno va en misión, a lo mejor está haciendo un trabajo de evaluación en un país, estás en medio de Etiopía, en medio de la nada, tú crees que, bueno, aquí, y ahí no sé por qué te llevan a comer a algún sitio, una comida local, pero siempre encuentras una Coca-Cola fría para tomar. Es muy curioso, ¿no? Muchas veces uno empieza a pensar, ¿cómo esta Coca-Cola llega aquí? Fría. Es cierto que Coca-Cola tiene un buen sistema de distribución, la producen allí, a nivel local y demás, pero ese canal de distribución hacia los sitios más remotos y que haya esa electricidad de alguna manera que muchas veces funciona, o que haya hielo, que traigan hielo de alguna manera para esa cuestión. Obviamente es una visión muy simplista. Es lo mismo, obviamente, una Coca-Cola fría que a lo mejor lleva la electricidad o de alguna manera asegurar unas prácticas de higiene necesarias, de nutrición, eso es mucho más complejo. Pero de alguna manera eso me hace a mí pensar ¿qué podemos aprender nosotros del sector privado? Y aquí es donde hay conceptos muy interesantes que van más allá del CSR, ¿no? de la responsabilidad corporativa social. La responsabilidad corporativa social de alguna manera es algo que desde mi punto de vista está de moda, ahora un poco menos yo creo, ya estuvo más de moda antes, y la responsabilidad corporativa social para algunas empresas yo creo el producto, no importa cómo, lo desarrollo, la marca, y luego cuando ya está el producto para venderlo, a ver si de alguna manera cae la lotería, bingo, y de alguna manera lo puedo meter a la comunidad diciendo, bueno, y por cierto, esto va a ayudar a esto y a esto, o con esto vamos a quitar un porcentaje para ayudar a pues, lo que se nos ocurre en ese momento. Yo creo que ahora más las empresas están generando un proyecto más de inception, ¿no? al inicio, ¿no? de este proceso. Y aquí tenemos pues, dos marcas muy interesantes que nos muestran de alguna manera en el proceso de producción, de alguna manera que ya es sostenible y sobre todo respeta de alguna manera pues, o el medio ambiente o las comunidades con las que trabajan. Yo creo que son modelos que de alguna manera son muy interesantes porque se generan desde un proceso inicial y en el que nosotros le llamamos inclusive business, ¿no? Negocios inclusivos. Tanto ONGs como organizaciones internacionales podemos aprender mucho. Cuando fue el terremoto de Haití, nosotros trabajamos mucho con Walmart, porque queríamos saber cómo Walmart hace para esa distribución masiva. ¿Qué podemos aprender nosotros para una situación como la de Haití, en el que obviamente hubo una descoordinación total en el país, en el que llegaban fondos público-privados de todas partes, se amontonaban, materiales que obviamente muchas comidas sobre todo se perdían en los aeropuertos, generaban mayor frustración, sobre todo en las comunidades que no llegaba a esto. ¿Qué podemos aprender de algunos socios, ¿no? Sobre todo del sector privado, para canalizar este sistema de ayuda? Yo creo que aquí hay una responsabilidad mutua por parte de las ONGs y organizaciones internacionales, el respetar de alguna manera ese conocimiento del sector privado. Esos canales que muchos de ellos han desarrollado, ¿no? unas estructuras en base a la optimización de recursos y beneficios, pero muchos otros de alguna manera ya han desarrollado unos productos que ya van en consonancia con el respeto por el medio ambiente por las comunidades. Y al mismo tiempo también exigirles a ellos que tomen parte, que son responsables de alguna manera. Son responsables porque en el momento obviamente que están vendiendo y generan una serie de beneficios a través de la comunidad, hay una responsabilidad obviamente de apoyar a esa comunidad y explicarles que apoyar a esa comunidad y desarrollar que esa comunidad crezca y que sea próspera, sobre todo en países en África, puede hacerles que ellos puedan seguir generando recursos. Cuando trabajaba con la OCDE, trabajaba mucho el tema de partnership building. Y entonces yo hablaba muchas veces con estos venture philanthropists. Yo les decía, vosotros, you're bullshitting, you really don't want to support Africa. ¿Por qué no vais a Central African Republic, a Bangui, y apoyáis allí? Y muchos de ellos me decían, porque es un riesgo importante para nosotros. Nosotros podemos empezar con Senegal. Y Senegal es importante para nosotros. Nosotros podemos desarrollar porque Senegal tiene las condiciones para invertir.
y eventualmente de Senegal. Nosotros podemos seguir creciendo porque nos interesa seguir creciendo para otras partes de África. Obviamente esto es una posición un poco, para algunos de ustedes os parecerá, vosotras os parecerá un poco naif, pero yo creo que es una opción a considerar. Aunque pueda parecer naif pensar que la empresa privada de alguna manera va a tomar una cierta responsabilidad hacia terceros países, yo creo que si se generan de alguna manera estos modelos de posibilidad de beneficio, ¿no? y sobre todo en la inversión en el desarrollo local y sobre todo en el sector privado local, a través de franquicias, a través de colaboraciones, creo que hay una posibilidad interesante ahí, sobre todo, o al menos por lo menos más sostenible, o al menos diferente a lo que se ha aprobado en los últimos 40 años, que también es importante. Y un poco ahora que estamos hablando de empresas, justo después de esta charla tenemos una ponencia de empresas sociales, entonces quería introducirlo justo aquí porque al final la empresa social, tú hablabas de que la ONG tenía que un poco fijarse en el modelo de negocio que usa la empresa. Y al final la empresa social es eso, ¿no? Lucha por resolver un problema social, como haría una ONG, sin embargo su modelo es diferente. Entonces tampoco quiero pisar la charla de después, que sé que va a ser muy interesante, pero quería conocer tu punto de vista porque es lo que acabas de mencionar. ¿Lo ves como una alternativa real o piensas que es mejor esa inversión de empresa privada al uso? Sí, y aquí de alguna manera en la forma en la que me sitúo de alguna manera de forma intermedia, ¿no? Entre pues, autores obviamente que van más hacia lo social y hacia la responsabilidad de alguna manera, ese control estatal a lo mejor o el desarrollo de cooperativas o la propia comunidad, ¿no? A mí me interesa mucho y me gustó siempre mucho el área de la descentralización, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos o caminos hacia el éxito en la cooperación y el desarrollo es la descentralización, ¿no? Y el gobiernos locales, ¿no? Y el desarrollo local. Entonces, de aquí de alguna manera es una... Y por otra parte, ¿no? Tenemos ese modelo de Ambisa Moyo, ¿no? Y el modelo chino, el modelo de inversión directa, ¿no? No importa que direct investment, generar mercado, créditos y obviamente pues, que muchos de nosotros consideramos con una manera algunas cuestiones éticas, ¿no? Que nos preocupan, ¿no? Creo que ahí puede haber una posición intermedia y a lo mejor es cuando esto que me estás comentando es una posición de alguna manera asegurarnos que existe esa inversión directa, asegurarnos que realmente, a mí me pregunta mucha gente, oye, Miguel, ¿tú qué sabes de este tema? No sé, pero ¿dónde puedo dar dinero? Si puedo dar dinero para... ¿A qué ONG puedo dar dinero para que ayuden a la gente? Yo muchas veces, a mí me interesa mucho la posibilidad, y existen ahora mismo Kubi y otras webs y otras plataformas, que tú puedes apoyar directamente al sector privado o a inversores locales, ¿no? De alguna manera en general, o desarrollar el sector privado. Estas empresas que tenemos aquí, pues se pueden desarrollar también en esos países. Y me interesa, ¿no? Que esa inversión directa, esas inyecciones, ¿no? De capital, sean directamente para ellos. Entonces, por una parte, sí, estoy totalmente a favor de ese capital externo inyectado directamente, pero obviamente hay que ser cautos de alguna manera. Entonces, marcar una serie de regulaciones, una serie de procesos para evitar nuevamente una especie de neocolonialismo que existe ya en estos momentos, o de alguna manera un uso y abuso, ¿no? Por parte empresarial sin ningún tipo de regulación y control estatal. A mí me gusta un poco, muchas veces amigos marxistas me critican por ser demasiado capitalista y obviamente pocos amigos capitalistas tengo, ¿no? Que defiendan este modelo, pero muchos de ellos pues, me defienden de alguna manera que es una posición un poco naif. Yo creo que de alguna manera es una forma de abrazar, ¿no? Estas dos vertientes ideológicas, pero sobre todo que pueden ser puestas en práctica. Yo siempre apoyé mucho el tema de las cooperativas y todavía considero que funciona, pero obviamente con inyección privada y no siempre es el caso, lamentablemente. Bueno, acabas de mencionar uno de los debates que ha tenido lugar, no pasa nada. Has mencionado el debate de ayuda sí, ayuda no, ¿no? Que es el eterno debate y que hay muchos académicos con posiciones muy antagónicas, como por ejemplo que mencionabas a Dambisa Moyo, la economista zambiana, que ella habla de la sangrienta ayuda, ¿no? Y luego, sin embargo, también has hablado de Jeffrey Sachs, que trabajaste con él, que totalmente en posición opuesta, él apostaría por un plan Marshall o por un Big Push que llama. Entonces, ayuda sí, ayuda no, ¿cómo
¿Qué posición tienes tú? Pues lo que comentaba antes, una posición intermedia. No sé si es, la posición intermedia es sí existen determinadas áreas. Quiero diferenciar el desarrollo, ¿no? Cooperación al desarrollo, una respuesta a una ayuda humanitaria. Y obviamente la ayuda humanitaria es una cuestión que todavía muchos países desarrollados le seguimos ofreciendo. Es una ayuda inmediata, ayuda a personas que de alguna manera necesitan. Es una situación. Burundi, nosotros estamos trabajando ahora mismo con UNICEF y con el PMA en Burundi. Cada año que pasa, el 65 y el 67% de niños entre 0 y 5 años que sufren, son los que sufren malnutrición y no van a tener un desarrollo cognitivo pleno. ¿Qué quiere decir? Que estas personas van a lastrar el resto de sus vidas. Vamos a tener una población adulta, un 67%, con una capacidad cognitiva menor de la que realmente es su verdadero potencial. Pero esto es una cuestión para mí humanitaria. Entonces, obviamente, ahí no estoy de acuerdo, obviamente, con cortar ese grifo, ¿no? Que dice Dandi Zamoyo. Pero al mismo tiempo, por otra parte, entiendo a Dandi Zamoyo y digo, bueno, pues sabemos perfectamente y yo veo, tengo algunos colegas en Naciones Unidas que después de 17 años siguen haciendo exactamente las mismas cosas, es decir, siguen escribiendo las mismas lessons learned, lecciones aprendidas, mejores prácticas, no sé mejores en base a qué, y siguen apuntando a este tipo de referencias porque de alguna manera es un sistema también un poco endógamo, ¿no? Entonces, por otra parte, obviamente entiendo a posiciones como la de Dandi Zamoyo y la de muchos gobiernos de decir, bueno, vamos a cortar la ayuda aquí, es decir, esto no tiene ningún tipo de salida. Y obviamente existe una parte también importante, es decir, ¿dónde está la accountability, ¿no? La responsabilidad de muchos de estos gobiernos? Bueno, una de las cosas, perdona que te corte, pero una de las cosas que dice Dambisa, ¿no? Es que al final, si las ONGs están dando una serie de servicios y de bienes a la población, al final los ciudadanos de estos países deberían acabar votando a estas ONGs y no al gobierno, ¿no? Claro. Y se crea esta dependencia y esta que le va quitando las responsabilidades al gobierno. Totalmente, es que ¿quién dicta cuáles son nuestras prioridades? Es decir, de alguna manera queremos o defendemos o queremos defender un sistema democrático, existe un proceso democrático, existe una serie de ciudadanos que en mayor o menor medida votan unas dirigentes, unas dirigentes para llevar su país y determinar cuáles son las prioridades en ese país. Existe un contrato social, ¿no?, entre estas personas y la población. Pero de ahí surgen una serie de personas bien intencionadas que dicen, bueno, las prioridades que el gobierno marca son estas, pero es que las prioridades para el donante, para los fondos del donante mayor, los ejes de cooperación el año que viene van a ser diferentes, van a ser sobre esto y esto. Ahí tomamos el General Management Cost, o llámale lo que quieras, los costes de gestión, le vamos a quitar un 10, un 5, un 7, un 13%, y el resto va a estar destinado a pues a los 5 países con los que hemos trabajado siempre. Las prioridades van a ser los mismos, porque tenemos el mismo fondo, los mismos ejes de cooperación que van destinadas hacia agua, saneamiento, educación, infraestructura, llamarle X. Creo que el problema aquí es quién dicta estas prioridades. Y obviamente nosotros tenemos unos instrumentos internacionales ahora mismo, como los SDG o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, SDGs, ¿no? Sustainable Development Goals, pero obviamente tenemos que atender también a cuáles son las prioridades nacionales y de alguna manera exigir a los gobiernos que sean responsables. Y obviamente también nuevamente muchos que pensarán esto es naif, hay muchos gobiernos que obviamente no aceptarían esto, pero de alguna manera aquí me gusta muchas veces utilizar este velo de la ignorancia, de your roles, ¿no? Pondremos nosotros en la posición del otro. Imagínense que ahora mismo nosotros aquí en España, por ejemplo, hemos tenido hace poco un debate enorme, ¿no? Porque teníamos un filántropo o un señor que quiso donar una serie de materiales para material médico a España o para una serie de hospitales para temas de quimioterapia, ¿no? Y obviamente una crítica enorme, ¿no? Porque este señor español, que una empresa en España quiso donar temas para quimioterapia, ¿no? Análisis de quimioterapia, creo que hizo, ¿no? El propietario de Inditex. Y una crítica. Pero nosotros seguimos haciendo. Pero en África sí se puede hacer. En España de alguna manera se genera el debate. Pero que estas cuestiones, estas acciones sean en África, no. ¿Y por qué? Porque en España de alguna manera es la sanidad pública
la que tiene que comprar estos materiales y no tiene que aceptar que este señor, para pagar unos impuestos, para pagar, ¿no?, o para sentirse mejor, o para hacer lo que sea, supla de alguna manera las responsabilidades del gobierno, o del Ministerio de Salud, o los propios hospitales, si son públicos. Y porque de alguna manera estamos aceptando, y hemos venido aceptando durante los últimos 30, 40 años, que hay una injerencia, digamos, no, esta población ahora mismo lo que necesita es agua y saneamiento. ¿Y qué ha sucedido? Como yo he visto muchas veces, he visto 2 veces, trabajando en Etiopía, como estas empresas, estas ONGs, perdona, no eran empresas, han llegado con fondos de un donante mayor para trabajar y hacer proyectos de agua y saneamiento, y sin un análisis geológico del terreno, han hecho unos pozos de barrena y han llevado malaria en sitios donde no había malaria, porque obviamente no sabían que debajo había un acuífero, el agua sube, se estanca, y había una población que vivía sin malaria y ahora mismo tiene malaria. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿A quién se le exige luego? ¿A quién se mete? ¿Al director de esta ONG se le mete en la cárcel? No, el profesor. A lo mejor esta persona que empezó trabajando en Etiopía, al año siguiente está en Bolivia, porque su familia se cansó de vivir en Etiopía y se quiso ir a vivir a Bolivia. Estas situaciones son las que suceden, y yo he visto, lamentablemente, como vosotros habréis visto. Entonces, de alguna manera, yo creo que es importante la colaboración. Es cierto que hay gobiernos que es más difícil colaborar que otros, pero debemos repensar, es decir, son los ciudadanos que eligen a los gobiernos, el alcalde elige a los ciudadanos, son los ciudadanos que eligen a los gobiernos en muchos casos, y cuando esto no sucede, entonces tenemos que repensar la forma de cooperación. Entonces ahí obviamente entran otra serie de herramientas que los países, sobre todo la región, tienen que repensar. Y sobre todo también muchas veces las propias poblaciones lo van a desarrollar. Yo no quiero poner ejemplos, y yo sé que esto puede ser visto y muy criticado, pero vosotros imaginaros que en el 1789, el año de la Revolución Francesa, pues 2 años antes, llega el Imperio Inglés y dona a la población francesa comida. Posiblemente la Revolución Francesa no hubiese tenido lugar. La población francesa se cansó de un gobierno absolutista y cayó, y obviamente hoy tiene una república. Y de la Revolución Francesa salieron una serie de ideales, de alguna manera, de la desesperación y el hartazgo del pueblo francés en el año 1789. De alguna manera, muchas veces, no estoy diciendo poner la vida de las personas a juego, pero de alguna manera hay unos ciclos vitales y hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, y muchos gobiernos tienen que caer. Y tienen que caer por sus propios ciudadanos, no tienen que caer por un grupo de aliados que se han cansado de negociar, o porque ese gobierno se ha cansado de negociar con ese grupo de aliados, entonces lo bombardean. Esto es lo que se está sucediendo ahora mismo. Hay países que de alguna manera tienen sus aliados en Occidente y continúan obviamente maltratando a sus ciudadanos y no sucede nada. Otros se cansan, y ahí es obviamente cuando hay una quiebra de derechos, cuando hay hambrunas y cuando la población, en todos los medios de comunicación lo estamos viendo, lo está pasando fatal. Pero hay muchos otros países que lo pasan fatal también. Entonces, de alguna manera, yo quiero jugar que ese modelo asistencialista no es tan bien intencionado muchas veces. Es una herramienta política, se ha utilizado siempre como herramienta política, y a través de esos ejes de cooperación y esas líneas presupuestarias hacia determinadas materias, utilizan, no siempre, pero han utilizado a muchas organizaciones de la sociedad civil para de alguna manera marcar y tranquilizar y alentar a que la comunidad esté tranquila y no se rebele contra esos gobiernos que de alguna manera son aliados estratégicos, de seguridad, políticos, etc. Bueno, al final, esa responsabilidad de la que hablabas es una responsabilidad que tienen las ONGs, ¿no?, de diálogo con los gobiernos, sean cuales sean, y ¿eso es algo que ocurre a día de hoy en las ONGs o muchas actúan en regiones al margen de lo que haga el gobierno? La posición ideal, y si es una ONG, y hablo de ONGs como hablo de organizaciones internacionales, como hablo del propio sector privado y de campañas de responsabilidad corporativa social, si hay un discurso ético, si hay de alguna manera un respeto, ¿no?, por unos principios, ¿no?, y el principio de soberanía yo creo que es uno que debemos de no obviar, se debería consultar por lo menos para evitar la duplicidad, ¿no? Estos acuerdos de Accra, la Declaración de París, Busan, etc., están por algo de alguna manera, no solamente es un gasto de dinero en el que se ponen a determinados actores de la cooperación internacional juntos
para que discutan, ¿no? Hay una serie de principios que se emanan, ¿no? de estas declaraciones que se tienen que poner, tienen que ser operativos. Entonces, en base a estas declaraciones, sobre todo París y Busan, que yo creo que son, en el caso que estamos discutiendo ahora, bastante relevantes, hay una cuestión de la coordinación de la ayuda, ¿no? La transparencia también de lo que se está dando, a quién se está dando, sobre todo para que podamos tener un mapeo, quiénes son los actores que están en cada país, y que el gobierno también lo pueda tener. Yo no estoy diciendo que sea el gobierno el que tenga que dar exclusivamente el apoyo, pero el gobierno tiene que conocer y de alguna manera priorizar, porque el gobierno también tiene derecho a visibilizar ante sus ciudadanos, de decir, somos nosotros los que estamos apoyando este área. A lo mejor otra área que este gobierno en estos momentos no tiene recursos, pues puede ser apoyado por una tercera, una cuarta, cuarto sector. Pero yo creo que es importante este proceso de consulta y sobre todo también es un proceso colaborativo entre todas las organizaciones de la sociedad civil, que tampoco lo es. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, lo sé porque he trabajado también como donante, luchan y compiten y se critican entre sí. Obviamente aquí por mantener su status quo, porque uno cree que lo hace mejor que los otros, no sé, posiciones pueden ser varias, pero de alguna manera es importante desde un punto de vista ético, que cada uno como profesionales repensemos esto en cada una de nuestras acciones. Bueno, te voy a hacer una última pregunta antes de empezar con una ronda de preguntas, porque queremos que se genere un debate aquí, porque creo que todo lo que has dicho es muy interesante. Entonces, quería saber, hablando de esa visión paternalista que hemos mencionado a lo largo de toda la charla, ¿crees que desde Occidente vemos la cooperación como algo necesario, basado en esas narrativas que tenemos de el africano es incapaz, o esas narrativas dañinas de las que hablábamos? Es decir, ¿persiste esa culpa de Occidente de alguna forma? ¿O crees que es así por lo que seguimos cooperando o no? Yo no sé si es culpa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta también pues, Frantz Fanon, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Neocolonialista, ¿no? Que de alguna manera pues, ha seguido, ¿no? Es una especie de, se generan incluso hasta pueden llegar a ciertos arquetipos, ¿no? De pensamiento colonial, ¿no? Que mantenemos. Pero sí es cierto, ¿por qué nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando queremos ayudar, muchas veces tenemos estas conversaciones, ¿no? De cañas, ¿no? Y decimos, queremos ayudar, vamos a ayudar a África. Siempre, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre es cruzar el estrecho, pero no África, Marruecos, no África subsahariana. Cruzamos el estrecho y un desierto también. Y obviamente yo creo que es importante, ¿no? Y es meritorio de atención. Pero de alguna manera sería interesante conocer por qué. ¿Por qué es lo que nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza porque comentaba antes, porque son todas estas narrativas con las que hemos crecido. Hemos crecido con ese discurso de las grandes fotografías, o todavía las fotografías que tenemos ahora mismo en muchas organizaciones de la sociedad civil, del niño o de la niña de raza negra, pidiendo limosna, obviamente con que se le ve el esqueleto, y son estas mentalidades que, desde mi punto de vista, no solamente dañan a nosotros, porque nos dañan nuestra percepción y nos, de alguna manera desarrollan y solidifican, ¿no? De alguna manera yo hasta creo que es de alguna manera una postura un poco racista, hasta las propias comunidades. El problema es cuando ya empezamos a cambiar la propia identidad. Y aquí es donde es algo que me duele más. No me importa que el pueblo español o el occidental de alguna manera haya crecido con estas narrativas y crea que África necesita su ayuda. Y que esta persona, pues poniendo 10 euros, puede ayudar a África, aunque luego pues, consuma una serie de productos que perjudican a África. Pero bueno, yo no llego a ese nivel de complejidad. Me preocupa es cuando hago entrevistas, y ahora mismo trabajo mucho en la producción de documentales, y entrevisto a estas personas y les digo yo, bueno, ¿qué es lo que vosotros necesitáis ahora? ¿O qué realmente consideras que es necesario ahora para su comunidad? Y tienes un niño de 15 años que te dice, necesitamos water and sanitation. Y cuando han comenzado a utilizar la terminología de la cooperación internacional, de la Organización Internacional de Naciones Unidas, de las ONG, de quien sea, cuando esa comunidad ya empieza a cambiar su propia identidad, a cambiar incluso cuáles son prioridades, y empiezan a utilizar una terminología que es afín
a la terminología o parecida a la terminología que utiliza el donante y se ha generado de alguna manera un vínculo asistencialista, es cuando obviamente yo me preocupo, porque esa persona va a esperar esa ayuda y esa persona, muchas de estas personas han crecido, se han educado con un desarrollo de alguna manera asistencialista. Vivimos nuevamente una época colonial en la que estas personas dependen de las decisiones de gobiernos, de las partidas de esos gobiernos para que esas personas puedan vivir. Aquí, de alguna manera, surge mi preocupación. Y surge mi preocupación sobre todo porque existen, para que la población no conozca mejor cuál es esa situación y de alguna manera esos estereotipos, surgen las voces llamadas de personajes famosos. Cantantes de rock, actores, personas que, bueno, pues las personas que han trabajado en la cooperación y el desarrollo, pues muchos se han esforzado pues, como estudiando o trabajando en el terreno. El trabajo en el terreno es bastante duro, pero también se aprende mucho. Y entonces estas personas pues, tendrán a alguien que les escriban sus guiones, pero tú tienes un cantante de rock que dice, bueno, las prioridades son estas porque África necesita tu ayuda. Y aquí surge también de alguna manera el problema, porque seguimos preguntando o escuchando a estas personas estas narrativas que son para toda África y se nos olvida preguntarles siempre a los gobiernos y a estas propias comunidades. Y nuevamente os invito a que penséis, hagamos ese velo de la ignorancia, ese ejercicio que nos invita a Rawls y decir, imagínense que ahora mismo ustedes tienen aquí pues, yo que sé, a Justin Bieber hablando en Estados Unidos diciendo vamos a donarle a los españoles esto y esto y esto, porque realmente vamos a trabajar en la crisis crediticia que vive España o que vivió España y que sea Justin Bieber el que nos da las recomendaciones de cómo hacerlo. Obviamente para muchos de nosotros nos parecería inverosímil, una vergüenza, un atentado hacia nuestra propia soberanía. ¿Por qué de alguna manera no marcamos eso? Porque nosotros creemos, todavía creemos, que muchas de las poblaciones que viven en África viven en una situación de extrema pobreza y que no existe de alguna manera un núcleo pensante y estratégico dentro de la propia academia africana. En muchos de estos países tienen sus universidades y consultores locales y gente pensante que puede decir que esto es lo que necesita mi país y vamos a apoyar a mi país con esto, esto y esto. Y este señor que haga otra canción siquiera y que haga una canción sobre África o que done su dinero para África, pero que no sea el interlocutor sobre África, porque África no necesita a un cantante blanco irlandés para que hable por ellos. Lo puede hacer África sí mismo, y esto sobre todo porque también hay cantantes africanos que lo pueden hacer por su propia gente, que es lo curioso. Entonces esto es, de alguna manera, yo sé que es bastante crítico y es una forma, yo busqué este espacio de alguna manera para que sirviese como denuncia. Espero que se entienda como una denuncia positiva, aunque el tono a lo mejor no era siempre positivo, pero bueno, lo bueno es que estoy aquí en casa, es España, y muchas veces nuestra forma de hablar es una forma, pues, de alguna manera, es una denuncia social, pero se hace, insisto, desde la parte constructiva, porque he sugerido y tengo el ánimo de seguir sugiriendo alternativas a ella, no solamente criticar las existentes. Bueno, al final esa visión de mirar a los africanos como sujetos pasivos es algo que desde luego está cambiando, yo creo, que está habiendo muchos movimientos por parte dentro del propio continente africano que están dándole ese giro y voces aquí en África que por lo menos transmiten ese mensaje, así que yo sería un poco optimista en ese sentido. Y nada, pues abrimos turno de preguntas, quien quiera que levante la mano y le acercamos el micrófono. Gracias. Bueno, decía que estoy completamente de acuerdo, sobre todo con esta última ítem, digamos, que has dado, que África no necesita interlocutores seguramente y tampoco otras regiones del mundo. Sin embargo, sí me gustaría comentar con lo que no estoy tan de acuerdo, quizá, es con la perspectiva que has dado de la RSC, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa. Soy experto en el tema, he tenido ocasión de colaborar en el diseño de las estrategias de RSC de empresas como Telefónica, Repsol, o sea, digamos las grandes de España en los comienzos a finales de los 90, y realmente no digo que en algún caso no sea a lo mejor un poco como dices, ¿no?
pero yo lo que he visto es una voluntad de colaboración, sobre todo una puerta de colaboración con el sector de las ONGs, que antes seguramente la responsabilidad social corporativa no existía. Yo creo que se ha creado en todos estos años a través de la RSC, al margen ya de acciones puntuales, se ha abierto un espacio de diálogo interesantísimo entre empresas y organizaciones del tercer sector, que puede ser muy fructífero en términos precisamente para cambiar, como dices, la historia, para cambiar el diálogo y pasar de hablar de yo te ayudo a pasar a hablar de colaboremos y muchas veces incluso en el terreno, ¿no? Por supuesto es como todo y habrá experiencias buenas, malas y regulares, pero creo que en la mayoría de los casos sí se ha hecho un esfuerzo muy grande, incluso por crear valor y crear riqueza en el propio terreno, en el propio lugar de destino, pues es el caso sobre todo de las energéticas, incluso de Telefónica, en el propio terreno, de crear riqueza también a medio y largo plazo a través de la educación y de infraestructuras, etcétera, y sin perder de vista, por supuesto, y en esto en materia de RSC yo lo tengo muy claro, la primera responsabilidad de una empresa es tener beneficios para ser sostenible económicamente. Luego viene el cómo lo hago, por supuesto, y la responsabilidad corporativa, ¿no? Pero quizá es la diferencia más básica respecto a una ONG, ¿no? Y su principal responsabilidad es tener beneficios, ser eficiente a medio y largo plazo, por supuesto con todas las limitaciones de respeto a los derechos humanos, protección del medio ambiente y todo eso, por supuestísimo, ¿no? Pero la responsabilidad social corporativa no deja de ser un movimiento que nace del sector empresarial y que yo creo que puede ser muy bueno, sobre todo si se empieza a realmente aprovechar ese espacio de diálogo, de cooperación y de que trabajen juntos también con los gobiernos, para entre todos, porque luego ninguna gente solo puede, creo yo, apoyar al continente africano, ¿no? Y enhorabuena, me ha parecido interesantísima y enhorabuena por tu experiencia en el terreno. Sí, la tengo aquí. Pues respondo ya. Sí. Pues muchas gracias, de verdad, lo aprecio mucho y muchas gracias por tus palabras. Quizá no me expliqué correctamente o quizá me expliqué mal o lo dije mal, pero realmente que considero que algunos casos de responsabilidad social corporativa han sido negativos. Me agradezco que me pongas el ejemplo de Telefónica y al mismo tiempo quiero darte la enhorabuena si realmente dices que estaba detrás desde los inicios de la responsabilidad corporativa social en Telefónica, porque es uno de los socios con los que hemos trabajado mucho y hemos trabajado muy bien además, sobre todo con el departamento de Data, ¿no? De análisis de datos, en respuesta a huracanes, por ejemplo, en Latinoamérica sobre todo. Entonces yo creo que Telefónica en este caso particular, pues obviamente sí, de alguna manera ha traducido, ¿no? Los recursos que tiene y sobre todo más que recursos es este enfoque que te comentaba antes, que es el de negocios inclusivos, ¿no? Es la experiencia que tiene Telefónica a través de sus diferentes data scientists, ¿no? Científicos de datos y obviamente personal de gestión de proyectos para cómo traducir de alguna manera esa experiencia. Sobre todo ahí Telefónica se convirtió no solamente en un filántropo a nivel de fondos, pero también lo hizo a nivel de datos. Y yo creo que es muy interesante más y más, ¿no? El data philanthropy, ¿no? El filántropo de datos es algo que más y más necesitamos. Entonces en este caso, obviamente, y lamento por otras empresas que aquí se hayan sentido aludidas, son casos no únicos, pero no es la mayoría. Lamentablemente yo he visto como pequeñas empresas o grandes empresas también se han metido en el CSR, ¿no? En la responsabilidad corporativa social, como una cuestión más de maquillar o de una operación de marketing. De hecho, muchas veces el departamento de marketing y el departamento de responsabilidad corporativa social van juntos, lo cual es como, de alguna manera, es una obviedad, de alguna manera, de cuáles son los intereses, ¿no? De esa responsabilidad corporativa social de una persona de marketing, una responsable personal que de alguna manera tendría que entender más las necesidades de otras comunidades. Son cuestiones totalmente divergentes. Y esto es muy habitual, no en el caso de Telefónica, insisto, y no en el caso de otras empresas a lo mejor que trabajan aquí en España, pero sí es bastante habitual, lamentablemente. Lo bueno que tiene incluso cuando te muevas,
Bueno, primero de todo, gracias. Creo que la ponencia ha sido bastante buena. Yo no tardé, yo te quería preguntar, todo lo que has vivido y toda tu experiencia en África, estoy seguro de que habrás visto el impacto que China está teniendo en el continente. ¿Qué opinas de eso al respecto? Lo dijimos justo en la primera parte. Y no me gusta repetirlo. No, es una pregunta pues, bastante compleja y que a mí China realmente ha apoyado mucho sin ningún tipo de condicionante a muchos países en África. De alguna manera a mí me parece muy responsable esto. El hecho de dar ayuda sin ningún tipo de condición, sin basarse en vas a tener que desarrollar una comisión de derechos humanos inoperante, pero la vas a tener que crear porque a través de esa ayuda nosotros vamos a poder convencer a nuestros parlamentos que estamos dando ayuda a este país porque han abierto el ombudsman, ¿no? Aunque nunca lo vayan a utilizar. China de alguna manera ha sido una postura bastante más valiente, y bueno, pues es un país que obviamente no se corresponde, ¿no? con el sistema político que China tiene en este momento, con el sistema político que China defiende, pero cree que es un socio interesante para generar mercado y para generar comercio. Quiere generar un mercado en ese país y quiere comerciar con ese país. Entonces, de alguna manera, la posición china es de comerciante, pero es que lo hace abiertamente, y lo hace con el One Road, One Belt, que es una iniciativa de China, que de alguna manera muchos lo ven como una especie de plan Marshall, ¿no? Como de alguna manera China quiere desarrollar, ¿no?, la infraestructura con unas donaciones que superan con creces, ¿no?, las donaciones del mundo occidental a niveles de infraestructura, estoy diciendo. Pero es que lo hace abiertamente. Nosotros queremos desarrollar comercio, queremos de alguna manera comerciar, generar mercados con nuestros países y por eso apoyamos. Si este país de alguna manera apoya, es un totalitarismo o no, la cuestión es que no les importa y lo hacen de forma general con todos los países. Ahora, la cuestión es que muchos países occidentales no. De alguna manera continúan ayuda a países que son totalitarios, pero obviamente los medios de comunicación no hacen eco de eso, pues la mayor parte de las personas no saben que lo son y continúan ese tipo de ayuda. Entonces, de alguna manera yo levanto, saco el sombrero a China por de alguna manera pues, mantener una posición coherente. Digamos, ahora, desde como medioambientalista que soy también, considero obviamente que China, y sobre todo por la necesidad que tiene China de materias primas, ¿no?, y por el tipo de economía que tiene, ¿no?, una economía capitalista, pero llevada a los extremos, iba a decir denunciables, ¿no?, ¿a quién? Pero como medioambientalista, obviamente, el sistema económico chino, ya no solamente con África, pero el propio sistema económico chino, obviamente, aunque obviamente están invirtiendo ahora posiblemente más que en ningún otro país, ¿no?, en energías renovables, en placas solares y demás, pero sobre todo ese negocio, sobre todo de materias primas que tiene con África, y yo lo viví trabajando en Mozambique, ¿no?, y ver, ¿no?, de alguna manera esas toneladas, miles de toneladas que salían de los puertos de Mozambique de madera hacia China, y no importaba de dónde salía esa madera. Obviamente como medioambientalista es algo que me preocupa bastante, pero es el comercio, de alguna manera es el sistema capitalista que si China no lo hace, otros lo harán, y se justifican así. Entonces, es un sistema que a mí me parece también injustificable, y es que otros lo están haciendo también. Entonces, se pone siempre a China de alguna manera como de alguna manera, y así bastante simple, ¿no?, el malo de la película, pero es el más coherente y obviamente pues tiene cuestiones negativas como muchos otros lo tienen también. Mi posición no lo veo bien como medioambientalista y me quedo ahí, pero a nivel político pues lo respeto más que a otros países y me quedo ahí también. Qué gallego soy, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Has tocado muchas pinceladas interesantes y críticas también. Pero hay cosas, bueno, un poco para profundizar, ¿no? Lo de China que acabamos de oír es un hecho y a mí lo que me curiosea un poco es por qué China, por ejemplo, va con la primicia de que no ingiere políticamente, ¿no? Eso es como un poco su ideal.
entra económicamente en un país africano, pero de repente nos encontramos con que la sede de la Unión Africana en Etiopía, Addis Abeba, lo ha hecho China. Y hay una bandera china junto a las 54 que hay africanas. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Es simbólico? ¿Ha metido el dinero para hacer la infraestructura y nada más? ¿O hay un paso más detrás? ¿No? Esa es una pregunta. Y luego, como un poco en relación a la cooperación, a mí me parece un poco básico, ¿no? Y creo que a lo mejor el público igual ya lo sabemos o no, pero hablamos de cooperación al desarrollo, que no es ayuda humanitaria, pero habría que aclararlo, ¿no? Porque la cooperación habla de sostenibilidad también en el tiempo, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cuándo se considera que un proyecto de cooperación finaliza? ¿Cuándo se acaba un proyecto de cooperación, no? ¿Cuáles son esas líneas que se marcan en Naciones Unidas, por ejemplo, en tu caso, para decir, aquí ya hemos cumplido, nos vamos? Esa es un poco la idea. Pues sobre China, yo desconozco si hay una bandera. Yo viví 3 años en Addis Abeba y de hecho yo llegué a Addis Abeba para hacer, fue el primer doctorado que quería hacer, que nunca acabé, sobre la Unión Africana. Desconozco, ¿no? Si existe una bandera de China, me imagino que será, pues a lo mejor será uno de los países observadores, puede ser algún comité, sucede, ¿no? Y a lo mejor si hay otra bandera de otro país externo, pues puede ser por eso, puede ser porque realmente ha sido un gran donante en la Unión Africana. Desconozco la financiación por parte de quién incluso son los donantes actuales, los socios actuales de la Unión Africana. Lo que sí es cierto que China es un socio estratégico, no solamente para Etiopía, pero para toda África. La infraestructura etíope, mucha ha sido creada obviamente por el gobierno italiano, cuando Italia cree todavía, no entiendo por qué, que Etiopía era colonia de Italia. Yo siempre les dije a mis amigos italianos, si Etiopía fue colonia italiana, entonces Francia fue colonia de Alemania. Y se queda. El gobierno italiano llegó a ocupar el 40% del territorio etíope, entonces, y lo hizo por varios años, y perdieron además la guerra. Luego fue una de las pocas batallas que un país europeo perdió contra África, ¿no? Pero mi punto aquí es, toda la infraestructura que fue desarrollada después, obviamente pues hubo sistema de telefonía, ¿no? Por lo menos cuando vivía allá era telefonía apoyada por Finlandia o Suecia, no lo recuerdo, pero ahora son infraestructuras que son más económicas y sobre todo no están condicionadas, y eso hace que China sea un socio, no un donante, un socio interesante para cualquier país africano, lo cual sería para España también. Imagínate que nosotros mañana queremos desarrollar un proyecto en el que no tenemos la capacidad técnica o no tenemos la financiación. Y bueno, se me está ocurriendo ahora la Unión Europea, se llama así, pero no tenemos la capacidad técnica o la financiación. Y es, de alguna manera, un socio externo. Y empiezan a condicionar al gobierno español para decir, bueno, en materia de derechos tienes que hacer esto. Pues la ley del aborto te la tienes que quitar, porque en nuestro país, imagínate que tenemos algunos donantes que son muy restrictivos, ¿no? Con los derechos de la mujer, por ejemplo. No estoy hablando de partidos políticos españoles, estoy hablando externos. Y nos condicionan esa ayuda. Es normal que el pueblo español, es normal que los gobiernos españoles o los partidos políticos digan, no queremos negociar de alguna manera o estar condicionados este tipo de desarrollo de nuestras infraestructuras en base a condiciones. Yo creo que esto es lo que hacen los países africanos. Nuevamente, posicionémonos a nosotros en ese lugar. Diríamos exactamente lo mismo. Te hacen las infraestructuras por un coste menor, te financian a mayores años. A lo mejor la calidad, se cuestiona mucho la calidad, pero nuevamente son narrativas que obviamente desde Occidente estamos haciendo para menospreciar a China, ¿no? Los productos chinos son todos malos, las carreteras chinas malísimas, como si nosotros fuésemos ingenieros civiles que conocemos cómo son los estados de carreteras. Serán mejores o peores, no lo sé, pero tienen un coste y obviamente a corto plazo han traído muchas cosas positivas para África. Yo lo vi, en Etiopía, por ejemplo, es un país que desde que tiene unos lazos fuertes con China, que fue a Etiopía hace 15 años y va ahora, es una ciudad que cambió completamente. Y el desarrollo económico, el desarrollo del sector privado local en Etiopía es igual. Tienes los primeros millonarios y pasar un capitalismo de alguna manera con un sistema proteccionista también que existe, que es bastante interesante, ¿no?
en Etiopía. Y eso ha sido mucho gracias a la inversión china. Y muchos países además, y es una parte de la pregunta que teníamos en el tintero, cómo perjudica la globalización y demás en el tema de la cooperación, a muchos países occidentales, y no occidentales, ahí no hay que meterle solamente el dedo en la llaga a los occidentales, no nos interesa que África se desarrolle tecnológicamente, no interesa, obviamente interesa que África siga produciendo, sea pues esa mentalidad que teníamos, el granero del mundo, África. Y con jóvenes eventualmente que cuando son muy buenos, realmente buenos, los llevamos y los tenemos en posiciones, los llevamos a nuestras mejores universidades, obviamente les damos unos sueldos increíbles y estas personas, de alguna manera, ese potencial realmente que tiene África, lo estamos quitando y dejamos obviamente pues a estas personas pues, que han tenido problemas con desarrollos cognitivos, o personas que de alguna manera no han tenido la oportunidad de estudiar y demás. Eso realmente es algo, y a muchos países les interesa, a muchas corporaciones, ya no solamente a los países, les interesa obviamente que las materias básicas de producción, pues de telefonía móvil y de cualquier, tengan un coste bajo y que obviamente esos países no desarrollen de alguna manera unas industrias que puedan desarrollar su propia tecnología móvil y venderlo, esos materiales a 1000 veces o 2000 o 5000 veces, que eso normalmente es el ratio del precio después de a lo mejor un tratamiento químico o 2 tratamientos químicos, y es lo que están haciendo muchas corporaciones. Eso obviamente no nos interesa, ¿no? Porque de alguna manera genera unos problemas y unas crisis financieras en Occidente brutales. Y China, de alguna manera, juega con eso también, obviamente, pero lo hace de una forma más directa, desde mi punto de vista. O por lo menos las narrativas, es que no veo los medios de comunicación chinos, pero sí veo los medios de comunicación occidentales. Y de alguna manera hay totalmente una información sesgada sobre ese papel, de alguna manera, bien intencionado de los gobiernos y las corporaciones. En general estoy hablando, sí, por si alguien se lo dice. La segunda pregunta que era de dónde se acaba la cooperación. Pues por eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Los KPI, ¿no? Los indicadores, ¿no? Es muy importante también que en cada proyecto de alguna manera haya una estructura de monitoreo y evaluación, ¿sabes? Y que haya unos indicadores y unos deliverables claros, pero no los haga la propia organización. El problema es que en muchos casos, como hay un presupuesto bajo, de alguna manera la propia organización que se monitorea y se evalúa a sí misma, ¿no? Que de alguna manera haya un time frame específico. Hay áreas, por ejemplo, que no tienen fin. Cuando yo trabajaba en proyectos de desarrollo de fortalecimiento de democracias o en gobernabilidad, tema de partidos políticos, obviamente ahí no hay, es un mandato un poco más de consulta, de un mandato de alguna manera de generar diálogo, no existe, es el propio país, y es lo interesante del empoderamiento del propio país, que dice, paramos ya, porque creemos que no lo necesitamos más, este tipo de ayuda externa o de tipo de consejo, son los propios países. Yo creo que esta es una de las cuestiones. En otras, obviamente, hay cuestiones más tangibles. Hablábamos antes, y a mí es uno de los casos que más me gusta poner para defender la cooperación, es el caso casi es aritmética, el tema de malaria, ¿no? Es decir, nosotros tenemos además aquí en España, ¿no? Con el Clinic en Barcelona y otros colegas en Mozambique que desarrollan, bueno, pues, investigaciones para posibles vacunas y medicamentos para la lucha contra la malaria. Pero mientras tanto, la mosquitera funciona. Y es una condición, es decir, se pone una mosquitera, se le explica a la comunidad cómo utilizar la mosquitera y hay un ratio de descenso de malaria brutal. Y obviamente con eso hay un ratio de mortalidad infantil, pues baja también. Eso funciona. Y eso obviamente, ¿cuándo se acaba? Pues cuando le llegamos a una mortalidad infantil producida, controlamos de alguna manera ese vector, ¿no? Que en este caso pues, es la malaria, pero puede ser un vector asociado, por ejemplo, a enfermedades vectoriales tipo asociadas al agua, como puede ser el cólera, o como puede ser el dengue, o como puede ser... pues estas cuestiones se aíslan, se controlan, y ahí es cuando tú puedes decir, hemos tenido estos resultados. Pero aquí es importante, no podemos parar. La cuestión es que esto, de alguna manera, necesitamos continuar para que se mantengan esos ratios. Es muy importante. Y por eso es importante el desarrollo local, para que sea el propio país, y sobre todo por una cuestión de responsabilidad y del contrato social, que
estas cuestiones que han aprendido, y no estoy diciendo que no sea positivo, que han aprendido por parte de la sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, implementen dentro de sus propias políticas públicas. Porque el que tiene que eliminar la malaria, en Senegal, en Mauritania, en donde sea, no es la ONG y que esté allí siempre. El gobierno local o el nacional tiene que de alguna manera ver que ese proyecto piloto, ese proyecto de 15 años, 30 años, 50 años de esa ONG ha dado sus frutos, y el momento que esa organización, ese gobierno ya tiene los recursos, le tiene que dar muchas gracias por vuestro apoyo. Y ahora hay otros países que os pueden necesitar, porque nosotros ya no. Y ese es, yo creo que es el fin y es el éxito en el que muchos de nosotros en algunos proyectos nos hemos sentido de alguna manera contentos de irnos de ese país. No es lo habitual. Vale, hola. A continuación vamos a dar paso a la última pregunta. Ya, a continuación vamos a bajar a hacer la pausa café. De acuerdo, está ya pedida. Siento. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu participación. Y en realidad son dos preguntas. Si me permitís. Una relacionada con la responsabilidad social corporativa que hablamos de las empresas, ¿no? Que bueno, yo creo que sí que muchas de nosotras, a lo mejor por desconocimiento, sí que tenemos un poco la imagen de que muchas empresas de que lo utilizan como un lavado de cara. Entonces yo quería saber tu opinión acerca de si tú piensas que debería ser como necesario poner unos criterios mayores para una empresa que decida hacer responsabilidad social corporativa, es decir, que no lo pudieran hacer todas, por mucho que su dinero no lo diera y que su dinero estuviera aportando algo, ¿no? Incluso me pregunto si hay empresas que ya de por sí, o sea, yo, no sé, a mi opinión personal, que es como un oxímoron, ¿no? Para mí hablar de Coca-Cola y responsabilidad social corporativa simplemente por el poder que ejerce y la acaparación de riqueza, entonces, ¿qué significa? Es como que para mí es, ¿no?, contradictorio. Entonces quería saber un poco tu opinión sobre ello. Y la otra pregunta que tenía está más relacionada con un poco, bueno, primero nada más te sientas de esa asesoría de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ya lo vinculo con Naciones Unidas allí detrás. Y en relación también con lo que hablabas de la responsabilidad de los estados, ayuda sí, ayuda no, ¿no? Y yo me iba a centrar, o sea, mi pregunta va más dirigida casi más a las causas de la necesidad de la cooperación, ¿no? En ese sentido quería preguntarte si tú desde lo que puedes ver desde dentro de los organismos, si te parece que existe una menor injerencia por parte de los propios organismos y una menor búsqueda de nuestro propio interés a la hora de hacer esa cooperación que tú incluso antes, ¿no?, has comentado, como sabemos en millones de otras que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no?, como el Crédito FAT o otros millones de cosas, ¿no? Y si, con lo de la ayuda sí, ayuda no, si es posible que realmente tenga sentido la cooperación, ¿no? Cuando hay tanta anticooperación, ¿no? Cuando hay tantas políticas externas entre los países que hacen como que la cooperación sea irrisoria, ¿no? Y que a lo mejor cuando hay estos acuerdos bilaterales entre países comerciales que al final plantean esta desigualdad tan fuerte que por mucho que nosotros hagamos cooperación y estemos aquí horas debatiendo sobre la autonomía de los pueblos y preguntarles sobre sus necesidades, nada tenemos que hacer frente al poder de los estados, ¿no? Y menos de Naciones Unidas o de Estados Unidos o de China. Eso es casi una ponencia. Ya, en realidad me he dado cuenta, perdona, respondí a... No, lo digo porque me acabas de hacer, son preguntas muy interesantes y entonces estás abriendo, ¿no? Yo acabo de abrir la caja de Pandora, pero voy a ir muy concreto, ¿ok? Yo sé que tenéis una agenda y la queréis seguir. Sobre la responsabilidad corporativa social. Yo no estoy en contra de que la responsabilidad corporativa social sea un arma para maquillar la propia empresa. Lo que estoy en contra es que no genere impacto. Si tu interés es luego vender más, pero a través de la responsabilidad corporativa social de alguna manera has enganchado, ¿no?, con una comunidad y has generado un impacto en esa comunidad, adelante, como si tus intereses es porque, yo qué sé, no sé, querías postularte como alcalde en esa comunidad y quieres hacerlo bien y mejorar la situación de esa comunidad, ¿no? No tengo ningún tipo de problema. De hecho, yo personalmente, ¿no? Hay una serie de marcas que creo que han hecho unas campañas de responsabilidad corporativa social muy buenas y que compro, ¿no? Una de ellas está aquí, es una ponencia después, no voy a decir cuál, así que lo limpio las dos. Y en la que creo que es muy interesante que nosotros hemos pasado, los consumidores, de un modelo, ¿no?, en el que nos interesan unos precios bajos.
sobre todo en muchos países, y España es uno de ellos, países de alguna manera con una renta, una capacidad de renta para adquirir ese tipo de bienes. Queríamos unos precios bajos. Luego, de alguna manera, buscamos una calidad y un precio bajo. Luego, de alguna manera, es cuando buscamos esos lujos, de alguna manera, esa idea, ¿no?, de lujo, porque queríamos salir de nuestro estrato social, ¿no? De alguna manera comprábamos una marca específica y llevando esa marca, de alguna manera nos sentíamos que esa clase social a la que pertenecíamos la habíamos de alguna manera pasado. Pues, no para todo el mundo, pero sucedía mucho. Luego, ahí pasó una cuestión del user experience, ¿no?, la experiencia del usuario. Y de ahí nacieron las financial technologies y demás, y fue el boom de ese tipo de empresas. Ahora hay una cosa que se llama el meaningful engagement, no sé cómo se dice, el significado, ¿no?, de alguna manera. Tú compras una marca porque de alguna manera te interesa y te quieres relacionar con ese propio significado, la relación con el significado de esa marca. De alguna manera, si tú tienes algo que utiliza plásticos del mar, por ejemplo, tengo la opción de comprar un zapato que usa plásticos del mar y otro zapato que no usa plásticos del mar, pues obviamente, como medioambientalista, de alguna manera, pues estoy más inclinado a confiar mi identidad va más asociada a esa marca. Y sobre todo es que cuando tú desarrollas esa marca, también generas una especie de concienciación hacia la comunidad. Entonces yo lo considero positivo, para que para ellos sea mejor producto, es que ellos, lo bueno de estas empresas es que lo desarrollan al inicio de su producto. Y eso es lo que a mí obviamente me interesa, pero si lo desarrollan hasta el final, y sin ese proceso de desarrollo, hace poco me llamaron para una marca específica, me dijeron, ¿puedes asesorarle en CSR a esta marca? Y dije yo, no. ¿Por qué? Porque el sistema de producción no respeta las comunidades donde extraen estas hojas de té. Entonces creo que sí es un lavado de cara. Quieren hacer hospitales y demás, pero maltratan al agricultor. Luego les dan escuelas a ese agricultor, pero yo creo que le paguen bien al agricultor y que el propio agricultor decida si hace 1, 2, 5 escuelas. Y no que lo decida el propietario de esa marca. Y he dicho que no, pues por una cuestión ética, porque sí me parece un lavado de cara. Pero si es un proceso que es continuo, me parece maravilloso. Y obviamente no es un lavado de cara, es la cara que esa empresa quiere dar. Es su cara, es su identidad. Sobre la injerencia o no y cómo eso ha cambiado dentro del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas y otros actores también ha cambiado y está cambiando. Muchas de las agencias de Naciones Unidas han tenido unas reducciones importantes de presupuesto. Algunos colegas siguen considerando, es la crisis financiera, pero la crisis financiera no tiene nada que ver, la crisis financiera ya pasó hace 5 o 6 años, no tiene nada que ver. Tiene una reducción porque obviamente hay muchos gobiernos que se han cansado de dar fondos sin obviamente tener de alguna manera las pruebas de suceso, de impacto de las acciones que esas organizaciones estaban haciendo. Y es por eso que yo abogo tanto por el sector privado. Y yo, que sigo trabajando de consultor para Naciones Unidas, asesoría, bueno, sí, hago consultorías con Naciones Unidas para la movilización de recursos, siempre les digo que la movilización de recursos tiene que ir al lado, al compás, de alguna manera, de las alianzas que se hagan, y sobre todo que se hagan alianzas con el sector privado y sobre todo que se incentive el sector privado a nivel local, porque eso genera esa sostenibilidad que estábamos hablando. Ahora, si se debemos parar o no, porque las cuestiones políticas, la cooperación al desarrollo utilizada como un arma política ha sido siempre. Muchos dicen incluso el inicio de la cooperación al desarrollo empieza tal, pero incluso para mí es mucho antes, incluso con el Imperio Romano de alguna manera. Muchas veces diálogo con amigos y digo yo, o sea, ¿será ese el inicio de verdad? Aunque sea a través de... Lo hacían con esclavos, pero ¿será ese el inicio? La cuestión es, siempre ha sido un arma política. Siempre y será eventualmente un arma política. Pero yo creo que es útil, y hemos hablado antes de los beneficios y el impacto que ha generado. Se han salvado vidas, se han mejorado vidas, personas han tenido la posibilidad de hablar y de exponer de alguna manera sus problemas, ¿sabes? Sean temas de género, sean otras comunidades que han sido discriminadas. Yo siempre comparto con los alumnos y con los colegas de los labs, les digo yo siempre, muchas veces me dicen, pues obviamente soy tan crítico que los deprimo un poco, ¿no? Entonces me dicen, bueno, entonces que dejamos de creer, y yo no. Y aquí me gusta citar a Immanuel Kant, decía siempre, es que el escepticismo solo de alguna manera por el progresar es un resting place, ¿no? Es un lugar de descanso que es muy apetecible. Si lo piensas de alguna manera, bueno, yo no creo en esto y tiro para adelante. Y es muy agradable, pero es agradable a corto plazo.
Es decir, la capacidad de progreso del ser humano, la capacidad de empatía y humanismo que tenemos muchos de nosotros y que tenemos nosotros como especie humana, obviamente siempre cuando surja ningún tipo de psicopatía, etc. Pero esa capacidad que es innata al ser humano, de empatía, esa capacidad humana que tenemos nosotros de alguna manera de ayudarnos a unos a nosotros, porque lo tenemos en los genes. Es decir, nosotros estamos ahora mismo aquí, después de muchas generaciones que han evolucionado, porque nuestros antepasados se han ayudado unos a otros para sobrevivir en un ambiente que es hostil. El mundo es un ambiente hostil y nos hemos ayudado, por eso de alguna manera nos seguimos ayudando a unos a otros. Es un código genético que tenemos nosotros como humanos. Entonces el escepticismo, sea político, sea humanitario, sea lo que sea, es un lugar de descanso, pero no es un lugar de descanso para siempre, porque es contrario de alguna manera a nuestro código genético. Entonces, creo que con esto, por lo menos que es un poco más positivo, ¿no? Para despedirme, yo creo que no sé si respondo a tu pregunta, pero yo obviamente creo que no se debe parar la cooperación al desarrollo, pero se tiene que replantear y que sea más ética. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Sí, bueno, creo que ha sido un buen comienzo para el Congreso y que representa mucho lo que queríamos desde el equipo 3 en Red. Era una de nuestra, bueno, es algo que nos ha animado a crear esto. Tenemos un punto de vista crítico, creemos que es necesario redimensionar, repensar esa cooperación que creemos que es necesaria, simplemente que tenemos que darle esa vuelta. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.